La cadete Annabel Carter tenía la clara impresión de que había cometido un terrible error. No era la primera vez que tenía esa sensación. Había sido cuando intentó calentar un huevo en el microondas. Mala idea. Cuando intentó montar una cabra, peor idea. Y por supuesto, cuando pensó, oye, unirse a la Academia Militar Intergaláctica suena divertido. Sin embargo, esto era un nivel completamente nuevo de decisiones lamentables. Por un lado, los demás cadetes se reían, y no de forma amistosa del tipo, eres nueva aquí, seamos amigos. No era el sonido universal de personas que acababan de presenciar algo tan profundamente ridículo que sus cuerpos no tenían más remedio que convulsionarse en una burla deleitada. Está defectuoso. Uno de los Mask parpadeaba con 4 párpados separados, mirándola. Creo que es solo una pequeña cosa, dijo otro, alienígenas y carnosa. Pensé que era un animal de apoyo. Un tercero intervino. ¿Los humanos necesitan ayuda emocional para funcionar? Annabel sonrió educadamente como lo hace una persona cuando se enfrenta a un impulso abrumador de golpear a todos los presentes en la sala. Había pasado toda su infancia soñando con este momento, de pie en el impoluto campo de entrenamiento de la academia militar más elitista de la galaxia, rodeada de futuros héroes de guerra de todas las especies. Lo que no había previsto era que dichos héroes de guerra la mirarían con el mismo asombro y fascinación que se reserva normalmente a un hongo inesperadamente grande que crece en la ducha. Un fuerte ruido metálico interrumpió las risas, seguido de una voz tan profunda que parecía sacudir el tejido mismo de la realidad. «Cadetes», ladró el comandante RX, un muro de exoesqueleto de 3 metros de altura. «Decepcionado, bienvenidos a la academia, excepto tú». Apuntó con una enorme garra directamente a Annabel. «Aún no sé si tú cuentas». Todo iba bien. Annabel hizo todo lo posible por mantenerse firme, aunque estaba junto a Rux, que tenía la complexión de un acorazado particularmente descontento. Sospechaba que se parecía más a una calculadora de bolsillo. RX continuó entrecerrando los ojos para mirarla. «¿Por qué estás aquí?» Annabel abrió la boca y vaciló. Podía explicar que estaba allí porque tenía las mejores calificaciones tácticas de su sector, o porque había aprobado todos los exámenes de ingreso con nota, o podía decir lo que realmente pensaba, porque los humanos son muy buenos luchando, dijo. Y además me dieron una beca. Silencio. Luego risas estruendosas, dolorosas. Uno de los cadetes se cayó agarrándose el torso, como si Annabel se asegurara personalmente de que nunca volvieran a respirar correctamente. Otro se secó una lágrima. «Oh, qué graciosa», jadeó. «Una humana buena luchando. Adorable». Annabel exhaló lentamente. «Está bien, no pasa nada», pensó. Estaba acostumbrada a que la subestimaran. Tenía 3 hermanos mayores, todos los cuales, en algún momento, habían intentado convencerla de que el perro de la familia sabía más álgebra que ella. Esto no era diferente. Enderezó la espalda. «Ya lo veréis». Rux soltó un ruido que podría haber sido un suspiro o un estertor. «Ya lo veremos», gruñó. «Por ahora, todos vosotros pasaréis a vuestra primera sesión de entrenamiento y si morís», miró directamente a Annabel. «Intentad no hacerlo demasiado vergonzoso». Ella saludó y luego se detuvo rápidamente cuando se dio cuenta de que nadie más lo estaba haciendo. Así que no fue el mejor comienzo. Pero Annabel tenía un plan, uno muy simple. Iba a demostrar que todos se equivocaban. El primer día de entrenamiento en la Academia Militar Intergaláctica estaba diseñado para eliminar a los débiles.
Esto no era una especulación. Había un gran cartel siniestro a la entrada del patio de entrenamiento que decía: «Si eres débil, serás eliminado». El hecho de que el cartel contuviera un error gramatical no era tranquilizador. Annabel se puso en fila con los demás cadetes, haciendo todo lo posible por parecer que encajaba, lo cual era difícil dado que todos a su alrededor parecían haber sido diseñados personalmente por un dios sádico que creía que estar listo para el combate debía significar tener un aspecto aterrador. A su izquierda se encontraba un reptil de 6 brazos llamado BX, que tenía el físico de alguien que levantaba pequeñas lunas por diversión. A su derecha estaba Klba, un ser hecho completamente de quiten y malas intenciones. Había algo en la parte de atrás, haciendo un ruido siniestro, y Annabel sospechaba que, fuera lo que fuera, probablemente podría acabar con ella en menos de 5 segundos. El comandante Rux caminaba delante de ellos con sus garras raspando el suelo, como alguien que se prepara para tallar sin supervivientes en una lápida. «Cadetes Rux», dijo con voz atronadora, «bienvenidos a vuestro primer día de entrenamiento. Seréis evaluados en fuerza, resistencia y preparación para el combate. La mayoría fallarán, algunos llorarán y uno de ustedes puede que explote». Annabel decidió inmediatamente que no quería ser la que explotara. «Empezamos», continuó RX con la carrera de obstáculos. Hubo un gemido colectivo entre los cadetes, excepto Annabel, que no tenía ni idea de lo que eso suponía y por lo tanto aún no había llegado a la fase de gemir de desesperación. Una gran pantalla se encendió mostrando el recorrido. Annabel entrecerró los ojos para verla. Había púas y fuego. ¿Era eso un pozo de gravedad? ¿Por qué había una sección simplemente etiquetada como dolor? Tenías 10 minutos para completar el recorrido. Declararon que la supervivencia era opcional, lo que parecía una aclaración innecesaria. El recorrido comenzó. El primer desafío era el muro del fracaso inevitable. Era una estructura de 9 metros, cubierta de lo que parecían espinas afiladas como cuchillas, diseñadas para destrozar a los débiles. Los cadetes alienígenas se acercaron a ella como escaladores, profesionales, con sus extremidades especializadas y su agilidad natural, que les permitía ascender con facilidad. Annabel, sin embargo, hizo lo que cualquier ser humano racional haría en esa situación. Corrió hacia ella a toda velocidad y saltó. Por un glorioso instante estuvo volando, pero entonces recordó que la gravedad existía e inmediatamente dejó de volar. Golpeó la pared con un ruido que podría describirse como un golpe sordo. Se deslizó hasta la mitad, se agarró a una espina y se arrepintió de haberlo hecho espina y se arrastró hacia arriba con pura terquedad humana sin filtros. BX, que ya estaba en la cima, la miró fijamente. «Acabas de intentar lanzarte». Sí, Annabel jadeó al llegar a la cima y la próxima vez funcionará. La próxima vez rodó por la cima antes de tener que responder. El resto del recorrido fue una serie de decisiones cada vez peores. Corrió a toda velocidad por el suelo peligroso que, como resultó ser, solo era peligroso si lo pensabas demasiado. Recibió un golpe de una explosión de energía destinada a noquear a los aprendices y siguió corriendo por puro despecho. Esquivó un ataque telequinético cayendo exactamente en el ángulo equivocado, lo que le permitió evitar accidentalmente un golpe directo. Cuando llegó a la línea de meta, estaba sangrando, cubierta de marcas de quemaduras y jadeando como un filtro de aire sobrecargado. RX observó cómo se derrumbaba en el suelo y entrecerró sus muchos ojos y preguntó: «¿Aún estás viva, Annabel?» Tumbada, boca arriba, ella le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. «La humanidad», jadeó, «estamos hechos de otra manera».
Los demás cadetes se quedaron mirando a Annabel, que sonrió. Esto iba a ser divertido. A la mañana siguiente, los cadetes seguían mirando a Annabel, pero no con la habitual expresión de «Mira, un humano, qué curioso», sino con una expresión de «¿Cómo es posible que esa cosa siga moviéndose?». Rex, en particular, parecía profundamente perturbado, como si presenciar la supervivencia de Annabel hubiera desafiado personalmente su comprensión de la realidad. Annabel, por su parte, estaba radiante, segura de que todos los músculos de su cuerpo le dolían, segura de que podría haber sufrido al menos 3 conmociones cerebrales leves, pero había completado la carrera de obstáculos, no con elegancia ni eficiencia, pero lo había conseguido y ahora estaba a punto de arruinarles el día a todo el mundo. El comandante Hu entró pisando fuerte en la sala de entrenamiento. Su sola presencia era suficiente para que la mayoría de los cadetes se enderezaran aterrorizados. Detrás de él, una enorme pantalla hueca cobró vida mostrando los resultados de la sesión de entrenamiento del día anterior. Annabel echó un vistazo rápido a la clasificación, luego se detuvo, entrecerró los ojos y casi se atragantó. Estaba entre los 5 primeros. La sala se quedó en silencio. ¿Alguien ha cocinado?, preguntó Annabel. Tenía que haber un error. Tal vez el sistema había confundido no morir con hacerlo bien. Tal vez... Oh, no. Rex susurró horrorizado. Es real. Era real. Annabel, un pequeño ser humano, sin exoesqueleto, sin superfuerza y con una probabilidad preocupantemente alta de tropezar con sus propios pies, había superado al 95% de los cadetes. Alguien dejó caer su bastón de entrenamiento. Clover, el guerrero insecto, de pesadilla, hizo un inquietante chasquido, que podría haber sido una plegaria o una maldición. Rux, mientras tanto, solo suspiró profundamente, el sonido de una criatura cuestionándose sus decisiones vitales. «Explícate», exigió Annabel, todavía un poco aturdida, aclarándose bien la garganta. «Bueno, los humanos...» Los brillantes ojos rojos de Rux se entrecerraron. «No quiero oírlo. Los humanos estamos hechos de otra manera. Quiero hechos». Annabel frunció el ceño. «Vale, pero eso es lo hecho». Rux la miró como si fuera un problema matemático sin solución. «Ayer corriste hacia un rayo de plasma», murmuró Rex a propósito. «Técnicamente corrí cerca de él», corrigió Annabel. «No hacia él. Eso sería estúpido, estúpido». «Te golpeó, sí, pero de una manera estratégica». Hubo una larga pausa. Luego Hux se volvió hacia su asistente, una IA con aspecto de Borg que flotaba cerca. «Muéstrame las imágenes». La pantalla parpadeó y la sala observó. Allí estaba Annabel, esquivando obstáculos como un droide defectuoso, cayendo de bruces al suelo solo para rodar perfectamente y esquivar un ataque, tropezando en el momento exacto para evitar un golpe psíquico y recibiendo un disparo de plasma como si fuera una molestia, en lugar de una sentencia de muerte instantánea. Un silencio mortal y aterrador llenó la sala. Rack dijo lentamente: «No es una estrategia de combate, Annabel». Se encogió de hombros, pero Rex se llevó las manos a la cabeza y Clova siseó en lo que solo podía ser desesperación. Uno de los entrenadores de IA empezó a emitir un suave ruido, que Annabel sospechó que era el equivalente mecánico de un ataque de nervios. Rux soltó otro enorme suspiro y se volvió hacia los cadetes. «Todos preparaos para el ejercicio de hoy», declaró. «Combate cuerpo a cuerpo. Se os asignarán asignados, oponentes al azar. Los ganadores avanzarán y los perdedores no». Y sus ojos brillaron de forma siniestra. «Si gana el humano, me enfadaré mucho», sonrió Annabel. Oh, esto iba a ser divertido. Annabel tenía exactamente 3 segundos para procesar el hecho de que estaba a punto de que toda su existencia
fuera golpeada a otra dimensión. El ring de combate era enorme, una arena reforzada diseñada para resistir el tipo de violencia que solía provocar un cambio de gobierno a su alrededor. Los cadetes se enfrentaron a sus compañeros, gigantescos guerreros reptiliano, estrategas telequinéticos, una nube sensible de cuchillos, todos ellos participando en un combate extremadamente profesional y bien entrenado. Luego estaba Annabel enfrentándose a Kelba, cuyas mandíbulas se contraían por la anticipación. ¡Comiencen!, anunció RX.CLA, se abalanzó. Annabel entró en pánico, lo que afortunadamente era un mecanismo de supervivencia humano muy eficaz en lugar de mantenerse firme como una soldado entrenada. Hizo lo que su cerebro reptiliano le gritaba que hiciera. Esquivó como una criatura sin ningún tipo de orgullo. El labio afilado de Clover cortó el aire vacío, una pausa atónita. Annabel, al darse cuenta de que aún no estaba muerta, se tomó un momento para reflexionar sobre este milagroso acontecimiento. Clover hizo un ruido furioso con la boca. «Has esquivado, Annabel», parpadeó. Sí. Se suponía que tenías que bloquear, repitió Annabel. Tienes cuchillas en lugar de brazos. Hubo otra pausa y, como si este concepto nunca se les hubiera ocurrido, CLA dudó. Annabeleno lo hizo. Barrió las piernas de Clover por debajo, un movimiento tremendamente irresponsable, teniendo en cuenta que Clover tenía 6 de ellas, pero un tropiezo inesperado más tarde y el enorme guerrero insectoide estaba en el suelo, siseando por la traición. La sala quedó en silencio. Annabel, sudando profusamente, miró a RX. RX, resplandeciente de ira, miró el marcador. El nombre de Annabel se iluminó en victoria. «De ninguna manera», gritó RX de nuevo. «Ha hecho trampa», exigió Annabel. «Solo me moví exactamente», dijo RX, clavándole una garra. Su movimiento era sospechoso, pero las reglas eran las reglas. La pelea había terminado. Annabel había ganado. Las siguientes rondas fueron cada vez más ridículas. Su segundo oponente era un luchador con los antebrazos, entrenados en 17 estilos de combate diferentes. Annabel ganó, porque se zafó de su agarre como una hurona engrasada. Su tercer oponente tenía ataques psíquicos. Annabel ganó porque estuvo pensando en pizza todo el tiempo, neutralizando eficazmente la telepatía. Su cuarto oponente era BX. La sala zumbaba por la tensión. Annabel y BX se miraron fijamente. «Eres profundamente antinatural», murmuró Rex. «Gracias», respondió Annabel. Entonces Rex lanzó un golpe a Annabel, que cayó de forma muy profesional, no intencionadamente, sino porque había estado pensando demasiado en esquivarlo y tropezó con sus propios pies. El enorme puño de Rex pasó por encima de su cabeza. Annabel, que seguía cayendo, le dio accidentalmente una patada en la espinilla. Rex estaba diseñado para la batalla. Su especie tenía huesos irrompibles, musculatura reforzada y un umbral del dolor ridículo, pero sus espinillas no estaban en absoluto preparadas para la física humana. Con un aullido de dolor, Rex cayó al suelo. El ruido que hizo fue tan fuerte y tan frustrante que Annabel estaba bastante segura de que en algún lugar todo un sistema solar se había derrumbado por simpatía. Imposible. RX vio que el marcador mostraba su nombre. Annabel se levantó cubierta de polvo, sudor y el aplastante peso de la decepción de todos, sonrió. La siguiente ronda. Annabel Carter se había convertido en un problema. No para ella, ya que por primera vez en su vida estaba ganando en algo que no era una noche de trivial sobre aperitivos del siglo XX. No, el problema era para todos los demás, porque Annabel, frágil, diminuta y con problemas de gravedad,
acababa de pasar a la ronda final. Esto no debía suceder. La academia había realizado simulaciones. Los mejores estrategas habían predicho cuidadosamente todos los resultados posibles. En ningún momento los vientos humanos idiotas habían estado en la lista. Pero ahí estaban. Annabel estiró los brazos, todavía doloridos por haber muerto técnicamente al menos 2 veces en los últimos días en el ruedo. Su oponente final, un bruto enorme llamado Sin, flexionó sus varios cientos de kilos de puro músculo y rabia. Annabelle le hizo un gesto cortés con la mano. Sin gruñó que, en ese momento, había superado su cuota de decepciones permitida en toda su vida y pisoteó el centro del ring. Ronda final. Gruñó, empieza. Sin cargó contra Annabel, que inmediatamente se arrepintió de todas las decisiones de su vida. Él era rápido, grande, y estaba hecho completamente de malas intenciones. Annabel hizo lo que los humanos hacen mejor en una crisis. Gritó y lanzó algo, en este caso su zapatoque voló por los aires como una burla absoluta de las leyes de la física y, de alguna manera, golpeó a Sin directamente en el ojo. Sin tropezó, el público jadeó colectivamente. Rux emitió un sonido que parecía como si su alma intentara escapar de su cuerpo. Annabel, sin desperdiciar la oportunidad, hizo lo que había funcionado antes. Corrió hacia su oponente sin ningún plan. Sin, todavía desequilibrado por el incidente del zapato, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Annabel le derribara por las piernas. Normalmente, esto no habría servido de nada, pero como se trataba de Annabel y porque el universo mismo había renunciado a la lógica, este movimiento en particular hizo que Ren resbalara en el suelo, lo que no debería haber importado, excepto por el pequeño y insignificante detalle de que estaban de pie cerca del borde del ring de combate, lo que significaba que un paso mal dado más tarde. Sin estaba fuera de los límites. Sonó la alarma. El marcador parpadeó. Annabel ganó. El silencio que siguió fue tan absoluto que Annabel pudo oír el sonido lejano de la paciencia de Rex muriendo violentamente. Pasaron 10 segundos completos antes de que alguien lograra procesar la realidad de nuevo. Entonces RX explotó. Sin, todavía en el suelo, parecía haber visto el rostro de un dios indiferente. Annabel, agotada, descalza y orgullosa de su victoria, sonrió. Humanidad, declaró en el aire. Una sola voz horrorizada susurró: no estamos a salvo. Las secuelas de la horrible e inesperada victoria de Annabel podrían describirse como una crisis, pero no para Annabel, que estaba genial. Acababa de ganar un torneo en el que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Seguía viva a pesar de que todas las leyes naturales decían que no debería estarlo. Y quizás, lo más importante, había demostrado que todos tenían razón ante el resto de la Academia Sin. Embargo, las cosas no iban bien. Esto no puede permitirse. Rux rugió, paseándose furiosamente delante de los cadetes reunidos. Su exoesqueleto crujía de rabia. Ella lo ha trastocado todo. La sala permaneció en silencio, sobre todo porque nadie sabía qué decir. Annabel había desafiado todas las expectativas de combate, había vencido a oponentes más fuertes, más rápidos, más avanzados, y al menos, en un caso capaces de levantar un tanque con la mente, y lo había hecho por accidente. Un cadete nervioso finalmente habló. Señor, con todo respeto, la humana ganó el torneo, ¿no es así? No termines esa frase, gritó Rux, mirando al cadete con tal intensidad que un robot de entrenamiento cercano explotó espontáneamente. Annabel se recostó en su asiento con una sonrisa burlona. Una sonrisa muy humana, del tipo que sugería que iba a hacer esto lo más molesto posible para Rux. Levantó una mano y dijo: ¿me dan una medalla o un no? Absolutamente no. No, una tarjeta de regalo.
Rox la miró temblando de frustración y luego se volvió bruscamente hacia su asistente de IA. «Muéstrame las imágenes». La pantalla parpadeó y reprodujo sus combates con un detalle insoportable. Vieron a Annabel tropezar, esquivar, gritar, lanzar su zapato y, de alguna manera, a través de una serie de coincidencias profundamente incómodas, emergió, victoriosa cada vez. Las imágenes terminaron y nadie habló. El ojo de RX se contrajo. Los humanos son un error, pensó. Annabel sonrió y dijo, «Vale, pero ¿y si lo vuelvo a hacer?» RX se quedó paralizado. La sala inhaló colectivamente. Rex, que había estado mirando a Annabel como si fuera un problema matemático sin solución, finalmente gimió. «No, no, 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 no puedes seguir ganando haciendo eso». Gesticuló violentamente la pantalla. Esto, ¿por qué no?», preguntó. «Annabel, es eficaz». «No es eficaz». Ella ladeó la cabeza. «He ganado». «Sí, entonces es eficaz». Toda la sala gimió. RX se masajeó las sienes. «Me niego a aceptar esta realidad». Annabel se encogió de hombros. «La realidad es extraña. Los humanos sobreviven». Clover, todavía visiblemente traumatizada por su pelea, murmuró, «Esto es una amenaza». Annabel asintió solemnemente. «Correcto». Rox exhaló tan fuerte que sonó como el peso de toda una civilización condenada, luego apuntó con una enorme garra hacia ella. «Esto no ha terminado». Annabel sonrió con ganas. La academia nunca volvió a ser la misma. La academia estaba en crisis. No una crisis oficial, no había alarmas sonando, ni reuniones de emergencia, ni grandes pancartas que dijeran «todo es terrible». Aunque Annabel estaba considerando seriamente hacer una, pero en todos los sentidos prácticos era una catástrofe en toda regla, porque Annabel Carter, la pequeña y blandita Annabel Carter, con su inquietante suerte, ahora tenía el rango más alto en combate de su clase, y nadie sabía qué hacer al respecto. Algunos cadetes se negaban a hablar con ella, otros la miraban como si fuera una criatura salvaje que de alguna manera se había infiltrado en la civilización. Rex había entrado en una crisis existencial. En toda regla, Clover había empezado a llevar armas adicionales en todo momento, lo que Annabel encontraba halagador y ligeramente preocupante. Pero Rux no lo estaba llevando bien, por lo que Annabel se encontraba actualmente de pie frente a su escritorio, con las manos a la espalda, tratando de no parecer demasiado presumida. El cadete Rux gruñó, «Comandante Annabel», sonrió. «Quiero que sepas», continuó RX con los ojos brillando con la intensidad de alguien que apenas conteniendo su rabia. «Odio esta conversación». Annabel asintió con simpatía. «Tú y yo, señor, no tú». Ru golpeó con el puño en el escritorio. «Has destruido todos los modelos predictivos que tenemos para el rendimiento en combate humano. Eres una pesadilla». Annabel sonrió. RX resistió visiblemente el impulso de volcar todo el escritorio. Gesticuló violentamente hacia la pantalla hueca detrás de él. «¿Sabes lo que es esto?» Annabel entrecerró los ojos. Una lista de tus puntuaciones en combate». RX señaló con una garra los números. «Míralos, solo míralos, Annabel». Ella miró, frunció el ceño y luego lo frunció aún más porque de alguna manera sus puntuaciones estaban aumentando. «¿Eh?», dijo, inclinando la cabeza. «Creo que estoy mejorando». RX hizo un ruido tan frustrado que casi rompió la barrera del sonido. «No, no estás mejorando, RX. Eso implicaría que tenías una estrategia para empezar». Annabel lo pensó y luego se encogió de hombros. «Bueno, técnicamente mi estrategia es el caos». RX la miró fijamente, vibrando con lo que solo podría describirse como una desesperación implacable. Luego, lentamente,
Se inclinó hacia adelante y clavó sus enormes garras en el escritorio. «Cadete», dijo con voz baja y peligrosa, «una promesa de sufrimiento futuro. Espero que disfrutes estar en la cima porque mañana...» mostró sus colmillos. «Voy a destruirte personalmente». El corazón de Annabel dio un vuelco. ¿Era este el desafío final, la lucha definitiva? Debería estar aterrorizada, pero en cambio sonrió con ganas. «Señor», gruñó RX. Annabel saludó. Mañana iba a ser divertido. La mañana siguiente, Annabel Carter se despertó esperando morir. No era una expectativa irrazonable. El comandante Rooks había programado personalmente su combate final. El mismo Rooks que había pasado las últimas semanas viéndola derrotar accidentalmente a algunos de los cadetes más letales de la galaxia. El mismo Rooks que no había sonreído ni una sola vez desde que llegó. El mismo Rooks que había declarado delante de todos que iba a destruirla. Así que sí, probablemente iba a morir. Pero qué manera de morir. Toda la academia se había presentado para ver el combate. Las gradas alrededor de la arena de entrenamiento estaban llenas de susurros. Annabel captó fragmentos de conversación mientras caminaba hacia el campo. No tiene ninguna oportunidad. Tiene demasiadas oportunidades. Ese es el problema. He oído que sobrevivió a una explosión de energía por ser demasiado terca para morir. He oído que lucha con puro sinsentido. Annabel le sonrió en el extremo más alejado de la arena. Rooks estaba esperando. Era 3 metros de furia blindada. Su exoesqueleto brillaba bajo las luces intensas. Sus enormes garras se flexionaban rasgando el suelo y sus ojos brillaban con expectación. Annabel giró los hombros, estiró el cuello y se preparó mentalmente para ser convertida en papilla. Rooks levantó una mano y la arena se quedó en silencio. Comienza. Annabel se movió primero, lo cual fue una idea terrible, porque Rooks era más rápido de lo que la física debería permitir. Ya estaba delante de ella. Annabel tuvo medio segundo para registrar el golpe mortal que se le venía encima, así que, naturalmente, hizo lo que siempre hacía. Entró en pánico, lo que significaba que se agachó. El enorme puño de RX pasó silbando por encima de su cabeza. El público jadeó. RX gruñó. Annabel se apresuró a retroceder con el cerebro en cortocircuito. «He sobrevivido a eso, tú has sobrevivido a eso», gritó RX. Annabel, todavía procesando lo sucedido, tropezó con sus propios pies. RX se abalanzó sobre Annabel, que se agitaba desesperadamente, y golpeó a RX justo en la mandíbula. Se hizo un silencio terrible. RX quedó paralizado. Annabel, todavía en el suelo, lo miró fijamente. El público contuvo la respiración. Entonces, RX se derrumbó y una nube de polvo y desesperación existencial se elevó desde donde había caído. El estadio estaba en silencio. Annabel parpadeó. Una IA cercana escaneó a RX. «Comandante RX ha sido noqueado. Ganador, Cadete Carter». El arena estalló en caos. El cadete, gritó Rex, se derrumbó sobre un banco, murmurando: «Esto no puede estar pasando». Una y otra vez Clover simplemente se alejó. El asistente de RXAI entró en modo de suspensión, presumiblemente para hacer frente a la situación. Annabel, todavía en el suelo, miró fijamente la figura inconsciente de RX. Luego, su mano luego, al cielo. Y entonces comenzó a reír porque por supuesto que había ganado, porque esa era la forma humana de alguna manera, contra toda lógica. La humanidad siempre encuentra la manera.